Al experimentar la presencia del Espíritu Santo, solemos pensar que podremos enfrentar lo que sea que se nos atraviese, pero cuando vienen verdaderamente las pruebas, muchas veces comenzamos a tambalear. Hoy vamos a hablar de cómo podemos vivir ese Pentecostés en medio de la prueba, en medio de todas las dificultades. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Al momento de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles salieron a predicar por el mundo entero el mensaje que Jesucristo les había encomendado. Sin embargo, su predicación no estuvo exenta de dificultades. Una de ellas fue vivida por los apóstoles Pedro y Juan, quienes, por estar predicando el mensaje de Jesucristo y haber realizado sanaciones milagrosas, fueron apresados. Y no solamente eso, sino que fueron azotados y amenazados con no volver a anunciar el nombre de Jesucristo a quien seguían. Lógicamente, los apóstoles no hicieron caso a esta advertencia, porque ellos sabían que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces con gran alegría siguieron anunciando el nombre de Cristo, quien los respaldó en todo momento y en medio de esta dificultad. Cuando finalmente salieron, fueron a contarle a sus hermanos de la comunidad todo lo que habían vivido por causa de Cristo. Estos estaban un poco llenos de miedo porque ciertamente eran todas las autoridades de la época quienes los estaban persiguiendo. Entonces en ese momento comenzaron a orar, a alabar a Dios pidiéndole que les diera la gracia de anunciar su nombre con valentía y con entusiasmo. En ese momento hubo un fuerte temblor en todo aquel lugar y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Desde ese momento, la evangelización nunca paró, sino que por el contrario, se multiplicó en cada uno de esos momentos. De este primer pasaje que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero destacar un par de cosas. La primera, Pedro y Juan nunca se quejaron, nunca se hicieron las víctimas. Por el contrario, ellos se sentían alegres de sufrir y padecer en nombre de Cristo. De la misma forma, nosotros deberíamos aceptar y superar cada una de nuestras pruebas con alegría, sabiendo que el mismo Cristo es quien nos respalda. En segunda medida, quiero destacar que los apóstoles tampoco pensaron nunca en dejar de anunciar a Cristo, que es la tentación en la que muchas veces caemos cuando tenemos problemas. Lo que se nos pasa por la mente es dejar el servicio, dejar de seguir a Dios. Y por el contrario, lo que debemos hacer es aferrarnos a Él, sabiendo que ese Espíritu Santo nos va a fortalecer y nos va a sacar victoriosos. Cuando los apóstoles salen de prisión hay una comunidad que las espera. Y esa debe ser nuestra actitud como cristianos, como renovados. Cuando nuestros hermanos están en dificultades, debemos esperarlos y abrazarlos felices, acompañándolos en el sufrimiento y celebrando con ellos en el momento de la victoria. Y finalmente, de este pasaje, vemos cómo, a pesar del miedo, la respuesta siempre está en la oración, en la alabanza, en la adoración, en el clamar Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando clamamos la presencia del Espíritu Santo, aún en medio del miedo, Él responde ese llamado, viene a nosotros y realiza un nuevo Pentecostés. El segundo pasaje que quiero que meditemos hoy también lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero esta vez los protagonistas no son Pedro y Juan, sino Pablo y Silas. Estos dos personajes también anunciaban a Cristo con unción, con poder y con valentía, por lo que, igual que Pedro y Juan, fueron encarcelados y enviados al calabozo. Nos cuenta este pasaje que cuando era la medianoche, o sea, el momento más oscuro de la noche, ellos estaban alabando a Dios y cantando himnos a su nombre. En ese momento hubo un fuerte temblor y todas las cadenas se rompieron y las puertas de las celdas se abrieron.
Pablo y Silas nunca reniegan de esa oscuridad que están viviendo, nunca reniegan de la cárcel y de la persecución. Por el contrario, alaban a Dios, alaban a su Dios, a su Señor, y cantan himnos en su nombre. Y lo cantan tan fuerte que todos los que están ahí pueden escucharlos. En ese momento se rompen las cadenas y se abren las puertas, como ya lo había dicho. Pero miren el significado tan profundo de esto. Nosotros mismos en nuestra vida tenemos muchas ataduras, tenemos muchas rejas que tal vez están cerradas, que parecen imposibles de abrir, de las cuales parece que no podemos liberarnos. Sin embargo, cuando alabamos a Dios y hay Pentecostés en nuestra vida, el Señor es capaz de romper por completo esas cadenas, de abrir esas puertas que parecen cerradas con candado, y por el contrario nos da la plena libertad. Una vez ocurre esto y el carcelero se da cuenta, ese carcelero estaba a punto de quitarse la vida porque pensaba que todos los presos se habían volado. Sin embargo, Pablo le dice: hey, papá, cógela suave, aquí estamos todos. Ese carcelero cae de rodillas ante Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Esa es una pregunta tremenda, una pregunta existencial. Porque ese carcelero sabía que desde ese momento él había encontrado la salvación, pero aún debía saber, debía conocer cómo acceder a ella. Pablo le contesta una de las frases tal vez más maravillosas que podemos ver en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu familia. Esa misma noche ese carcelero se bautizó junto a toda su familia, junto a todo su hogar. Y ese día entonces, mis hermanos, llegó la salvación a esa casa. Otra enseñanza que quiero entonces sacar de esta segunda parte del relato tiene que ver con esos momentos en los que Dios nos cambia los planes radicalmente. Tal vez tú tenías un trabajo y lo perdiste. Tal vez has tenido enfermos en tu hogar durante estos días. Tal vez tú tenías muchas seguridades como las tenía el carcelero. Y tal vez, al igual que el carcelero, tú estás pensando en incluso quitarte la vida, porque sientes que es muy duro lo que te tocará vivir en medio de tantos problemas. Sin embargo, yo te invito a que en medio de esta noche oscura y en medio de ese momento en el que sientes que la vida te está cambiando radicalmente, puedas ver el actuar de Jesús. Y en lugar de renegar, puedas comenzar a ver que Jesús quiere salvarte en medio de las dificultades, en medio de la noche oscura. Pregúntale en tu corazón qué debes hacer para salvarte. Tal vez tú y tu familia ya están bautizados, pero no han comenzado a vivir como bautizados. Todavía no han vivido Pentecostés. Así que hoy puede ser el momento que están esperando para que renueven ese bautizo, para que renueven ese Pentecostés y sean salvos todos en tu casa, todos en tu hogar. Así pues, hermanos, teniendo el ejemplo de estos dos pasajes donde aparecen el primero Pedro y Juan y en el segundo Pablo y Silas superando dificultades con la fuerza que les da el Espíritu Santo, con la fuerza de Pentecostés, los invito a tener un momento de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús bendito Dios, en este día queremos alabarte y bendecirte por tu amor, porque en medio de las pruebas, de las dificultades, de las persecuciones, tú sigues siendo fiel. Porque tú, Jesús, nos regalas la verdadera libertad de gozarnos aún en medio de tantas dificultades, gozarnos en tu presencia, gozarnos en tu amor y en tu Espíritu Santo. Te pedimos, Jesús, como aquella comunidad que esperaba a Pedro y a Juan, que nos des fortaleza para seguir siguiéndote, para seguir caminando contigo y seguir anunciando tu nombre, Jesús. Como Pablo y Silas queremos alabarte aún en medio de la oscuridad, de tal forma que todos puedan ver ese testimonio que viene de ti, Jesús, esa alegría que tú nos das, bendito Dios. Y como aquel carcelero, Jesús, hoy queremos que reveles a nuestro corazón qué debemos hacer para salvarnos, qué cosas debemos cambiar en nuestra vida, qué cosas debemos implementar en nuestra familia para que nosotros y todo nuestro hogar conozca la salvación. Bendito Dios, en estos días de preparación para Pentecostés te pedimos que dispongas nuestro corazón,
para recibir una efusión, una nueva efusión de tu gracia, bendito Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada vez faltan menos días para Pentecostés, hermanos. No descuiden ni un momento la oración, no descuiden su alma. Prepárense, porque este Pentecostés vamos a vivir todos una gran efusión del Espíritu Santo de Dios. El Señor los bendiga.